Del segundo libro de Samuel. En aquellos días el rey David dio a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él esta orden: recorran toda la tribu de Israel, desde la ciudad de Dan hasta Beerseba, para hacer el censo de la población, a fin de que pueda yo saber cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. En Israel habían 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero a David le remordió la conciencia por haber mandado hacer el censo, y dijo al Señor: he pecado gravemente, pero tú, Señor, perdona la culpa de tu siervo, porque he cometido una gran locura. Aquella misma noche el Señor le habló al profeta Gad, consejero de David, y le dijo: ve a ver a David y dile que yo, el Señor, le mando a decir esto: te propongo 3 castigos, escoge uno y yo lo realizaré. Por la mañana Gad se presentó ante David y le preguntó: ¿qué castigo prefieres? 3 años de hambre en tu territorio, 3 meses de huir perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios. Piénsalo y dímelo, para que pueda yo contestarle al Señor que me ha enviado. David le respondió: estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en manos de Dios, que es el Señor de la misericordia, que en manos de los hombres. Y escogió la peste. Era la época de la cosecha del trigo, cuando el Señor envió la peste sobre Israel. Desde aquella misma mañana hasta el tiempo señalado, desde Dan hasta Beerseba murieron 70,000 hombres. Pero cuando el ángel del Señor había extendido ya su mano hacia Jerusalén para desatar ahí la peste, el Señor tuvo compasión y dijo: basta ya, retira tu mano. En ese momento el ángel se hallaba cerca de Jerusalén, en los campos de Arauná, el Jebuseo. Entonces el rey David, angustiado por el exterminio, oró así: soy yo, Señor, el que ha pecado, soy yo, el pastor, quien ha obrado mal. ¿Qué culpa tienen ellos, que son las ovejas? Castígame a mí y a todos los míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel quien ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud de los que lo escuchaban se preguntaban con asombro: ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué?
¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y estaban extrañados de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Hoy, último día del mes, 31 de enero del año 2018. Les habla el Padre Marcos Galvis, y hoy compartimos la palabra de Dios, que está tomada la primera lectura del segundo libro de Samuel. Hoy la palabra de Dios nos da una gran enseñanza a todos, y es aprender a vivir confiado en el Señor. Hoy la palabra de Dios nos da una enseñanza porque en muchas ocasiones nosotros andamos contando y haciendo cálculos. El rey David hizo lo mismo. El rey David estaba preparado para la guerra, para la batalla, y empezó a confiar en sus fuerzas y en las fuerzas de sus caballos. La fuerza y la victoria le venía de Dios. Aún así él se empezó a sentir confiado y empezó a contar. Voy a hacer un censo, voy a contar cuánto poder tengo. El rey, entre más soldados tuviera, era más poderoso. Y por eso mandó a hacer un censo desde un extremo al otro de su reino. Cuando terminó el censo, dice la primera lectura, él sintió remordimiento y le pidió perdón a Dios y se dio cuenta que había pecado porque estaba depositando su confianza en el ejército. Traducido o llevado a la vida real, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a las cosas materiales o a lo exterior. Por ejemplo, usted confía que en este día va a ir a su trabajo o va en su trabajo porque tienes un vehículo. Y ese vehículo va a pasar. Usted confía en que vaya a su trabajo porque tiene el metro o tiene el transporte. Pero si no lo tuviera, ¿usted qué haría? ¿Confiar en Dios o no confiar? Si usted se levanta, usted se pone a ver y dice: ay, el caucho se me pichó, el carro se me pichó. ¿Cómo se coloca? ¿Triste o alegre? Eso es lo que pasa con nosotros seres humanos. Nos acostumbramos a la riqueza. En otras palabras, mejor explicado, nosotros cuando abrimos la despensa de la casa y vemos que hay comidita, decimos: estamos bien. Y hay personas que se ponen a contar y se ponen a hacer cuenta: yo tengo para una semana, para 2 semanas, para 3 semanas, decir, tengo bastante, así como hizo David, tengo bastantes soldados. Hermanito, hay personas que no tienen que comer. Estamos en Venezuela, por ejemplo, y hay personas que se acuestan, y por lo menos aquí en Venezuela, hay personas que levantan a los niños, si uno se levanta en la mañana a las 6, hay personas que levantan a los niños a las 10, 11 de la mañana para darle almuerzo porque no tienen para el desayuno. Y los acuestan temprano con hambre porque solamente había una comida. Y si le dan cena, ellos no cenan. Se sacrifican. Nosotros tenemos de todo. Tenemos las manos, los pies, tenemos todo. Y aún así somos desagradecidos. David tenía todo. Y no le había faltado nada. No había perdido pelea. Había luchado. Había salido adelante. Y se pone a cortar el ejército. Entonces, vemos la confianza de David que tiene. Se le presentó el profeta, Dios lo mandó, Gad, y le dijo: bueno, David, usted cometió un pecado. Dios te manda a decir lo siguiente. Dios te dice que te propone, ¿qué castigo prefieres? Primero, 3 años de hambre en tu territorio. Segundo, 3 meses de huir, perseguido por tus enemigos, o 3 días de peste en tus dominios.
David lo pensó y le dijo, yo prefiero caer en las manos del Señor. Yo cometí y fallé contra el Señor porque Él lleva por nombre misericordioso. Es el Dios de la misericordia. Y dice la palabra que Dios le mandó la peste y cuando se dio cuenta Dios tuvo remordimiento y retiró la peste. Murieron muchísimos hombres, 70,000 hombres. Pero Dios le dio la orden de que no siguiera matando. Cuando ustedes y yo confiamos plenamente en el Señor, a pesar de que esté muriendo la persona, a pesar de que no encontremos solución, a pesar de que nosotros podamos desconfiar plenamente de Dios, si tenemos nuestros ojos puestos en Él, Él nos va a ayudar. David cometió un pecado grave, fue desconfiar en Dios, y Dios lo perdonó, y cuando ya mandó la plaga, sintió remordimiento y la retiró. Segunda enseñanza, aprendamos a confiar en Dios. Dios te ha dado el aire hoy, te ha dado la vista, te ha dado la luz, te ha dado todos los sentidos. Hoy te dará la capacidad de seguir adelante y seguir trabajando, te dará la vida. Dele gracias a Dios. Cuando nosotros confiamos en las riquezas, cuando confiamos plenamente en las cosas materiales, nosotros tenemos dificultad y nos parecemos a aquel hombre, no sé si ustedes han escuchado en algún momento, aquel hombre que estaba acostado a la orilla del río, de repente le dio hambre, se acercó a la casa, buscó un anzuelo para sacar un pez, lo lanzó, sacó un pez grande. Cuando sacó el pescado, lo estaba viendo un turista a lo lejos, observando cómo él estaba sacando el pescado. Lo sacó, fue, lo preparó y se sentó a comer. Terminó de comer y se volvió a acostar a la orilla del río. Este era un llanero, así es una cultura aquí en Venezuela, el llanero. Come y se acuesta. Luego, sintió hambre en la tarde, volvió y sacó otro pescado y se lo comió. El turista lo observaba. Cuando lo vio, cuando iba por el tercer pescado al otro día, llegó y se le acercó y le dijo, buena. Le dijo, yo he observado que usted agarra un anzuelo, lo lanza al río y nomás lo lanza, saca un pescado. Y le dijo, sí, es verdad. ¿Y usted no ha pensado en surgir en su vida? Le dijo el hombre, sí. Pero yo quiero ayudarlo, vamos a trabajar juntos. Le digo, bueno, vamos a trabajar. ¿Qué quiere usted? Yo le propongo a usted que saque bastantes pescados en el día. Y le dijo al hombre, y después usted me lo da a mí, yo lo vendo. Y después seguimos sacando bastante pescado y traemos a los caberos para que compren pescado. Ya no lo llevamos sino lo vendemos. Y después hacemos una empresa de vender pescado. Y después vamos a tener bastante plata y nos acostamos a dormir. Y le dijo el hombre, el campesino, le dijo, pues eso es lo que yo estoy haciendo. Me voy a matar yo la cabeza preocupado por tantas cosas. Yo cuando tenga hambre saco un pescado y me acuesto a dormir. Mientras que usted me está proponiendo es un martirio. Tranquilo, no se preocupe. Así somos nosotros en la vida. Dios nos regala todo, todas las oportunidades. Pero cuando tenemos grandezas, nos olvidamos de Dios. Evalúelo. ¿Cuántas personas de esas que tienen muchísimo dinero van a la iglesia? ¿Cuántas personas de esas que son multimillonarias se acercan? ¿Cuántas estrellas? ¿Cuántas personas que tienen muchísimo conocimiento se acercan a la iglesia? Muy pocas, son contadas. Y cuando van a la iglesia se toman una foto. Y cuando la toman, la publican por todos lados. Entonces uno se da cuenta de que es muy pocas veces que van a la iglesia. Nosotros muchas veces nos olvidamos de Dios y creemos que las cosas las obtenemos por nuestra fuerza. Eso fue lo que le pasó a David. Creía que todo lo tenía por su fuerza y por eso Dios lo castigó. En el Evangelio, quiero hacer un paréntesis aquí, hermanito protestante que me escuche. Yo sé que usted me escuche, pero hoy el Evangelio también es para ti. Aquí donde los hermanos protestantes se equivocan, Marcos capítulo 6, versículo 1. Y dice, María tuvo más hijos. Afirman. Yo quiero recalcar en esta palabra que eso que dicen los protestantes es falso. No hay una cita bíblica que diga que María tuvo más hijos. Escucha. En aquel tiempo, Jesús fue en su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó a la casa, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro, ¿de dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría
Y ese poder para hacer milagros, ¿qué? ¿No es más que el carpintero? Aquí donde los hermanos protestantes se confunden. Escuche bien, querido hermano que me escucha, que me sigue a través de las redes sociales. Marcos 6:3. ¿Qué? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Si un protestante lee este versículo, dice, María tuvo más hijos. Aquí yo no veo, y yo no leí en ningún momento que dijera María tuvo más hijos. Deje de ser mentiroso, deje de ser falso. Aquí dice que, ¿no es este el carpintero? ¿A quién se refiere? A Jesús. El hijo de María, el hermano de Santiago, de José, Judas y Simón. ¿Porque sean hermanos de Jesús son hijos de María? No. Yo te invito a leer dándole el verdadero sentido a la palabra que estamos escuchando. A lo mejor usted tiene la oportunidad, búsquelo. Marcos capítulo 3, versículo 31. Se lo voy a explicar cómo debe leerse y cómo debe ser. ¿Qué? ¿No es este el carpintero? La palabra de Dios utiliza la palabra este para referirla a Jesús. ¿No es este el carpintero? Coma. El hijo de María. Yo pregunto, querido hermano que me sigue, protestante, ¿quién es el hijo de María? El carpintero. La palabra de Dios aclara que el único hijo que tuvo María es este, el carpintero. Yo no sé por qué usted se confunde. La palabra de Dios no dice en ningún momento que María tuvo más hijos. Dice que no es este el carpintero, el hijo de María. Pregunto, ¿quién es el hijo de María? Este, el carpintero. Y dice, coma, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Luego de apartar a la Virgen María con Jesús, dice, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Dice que Santiago, José, Judas y Simón son hermanos de Cristo, pero lo excluye de hijos de María. Es ahí donde usted se confunde. Léalo, Marcos capítulo 3, versículo 31. No te dejes engañar. Los hermanos protestantes engañan, no leen el texto como debe ser. Dice el texto, nuevamente lo repito, que ¿no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Dice que María tuvo un solo hijo. ¿Cuál hijo? Este, el carpintero. Uno solo, no tuvo más. Pero este, el carpintero, es hermano de Santiago, José, Judas y Simón, pero no dice que sean hijos de María. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que todos tenemos a un Padre en común que se llama Dios. Todos tenemos un Padre en común que se llama Dios. Si usted quiere estudiar un poquito más a profundidad el texto, te invito a buscar en las redes sociales, en YouTube, María y sus hijos, o María el resto de sus hijos, y búscalo por el padre Luis Toro o el padre Marcos Galvi. Ahí está la explicación y ahí se encuentra la mamá, el papá de Santiago, de José, Judas y Simón. Querido hermano que me escucha, no hay una sola cita bíblica que diga María tuvo más hijos, pero sí dice que Cristo tuvo más hermanos, pero no por eso son hermanos de carnales de Jesucristo, hijos carnales de María. No, no son hermanos de sangre, son hermanos espirituales. Recuerden lo que dice por allá Hechos capítulo 1, versículo 15. Pedro se colocó en medio de la multitud, eran 120, y le dijo, hermanos, ustedes saben, 120 personas, y lo llamó hermanos. ¿Significan que eran hijos de la misma mamá? No, significan que eran hermanos en Cristo. Que hoy la palabra de Dios nos ayude a comprender, primero, que debemos ser humildes, como lo fue David al saber que se cometió un pecado, reconoció su falla y Dios tuvo misericordia. Segundo, que no debemos confiar tanto en las riquezas, porque dijo el Papa, yo no he visto todavía el primer entierro con una procesión o con una caravana o con una mudanza. Cuando usted se muere, se acabó todo. Y recuerde que si usted es esposo y tiene muchísima plata, cuando usted se muere, la mujer se casa con otro y gasta en la plata que usted no gastó y que usted no usó, que usted fue pichirre, que usted fue tacaño. Y si usted es esposa y se muere y tiene bastante plata, su esposo le busca otro y gasta la plata. Y si mueren el padre y la madre, los hijos gastan el dinero. El dinero se usa. Eso, recuerde que no debemos confiar en las riquezas como lo hizo David, en la grande cantidad de soldados que tenía.
porque no es confiar en Dios. Y en tercer lugar, recordarle, querido hermano, que Marcos capítulo 3, versículo 31 nos aclara que el único hijo de María es el carpintero, pero que ese hombre, Cristo, también tuvo hermanos que se llamaban Santiago, José, Judas y Simón, que no eran hijos de María. No hay un texto bíblico que diga hijos carnales de María, como lo atestiguan, como lo dicen los protestantes. Que la palabra de Dios en este día habite en tu corazón y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le habló el Padre Marcos Galvis. Dios te bendiga. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.